Muy bienvenidos a la quinta semana de Cristo en nosotros, una revolución interior. Te sorprenderás quizás en el lugar donde estoy. Sí, estoy en un taller de corte y grabado láser. En este taller lo que se hace es utilizar unas maderas que para vos ni para mí quizás no tengan absolutamente nada que ver ni ningún valor en especial, pero puestas en las manos del diseñador, de alguien que sabe hacer las cosas, quizás pueda sorprendernos los resultados que vamos a encontrar. Hoy quisiera recordarte que hemos visto los 4 regalos del Señor. Nos ha dado una nueva pureza, una nueva identidad, nos ha dado un nuevo deseo y hemos visto el domingo anterior nos ha dado también un nuevo poder. Una de las cosas importantes de la manifestación de ese poder en tu vida es que te da el poder para un ministerio, para servir, para trabajar. Y hoy yo quisiera hablarte de eso. ¿Cómo nosotros podemos tener una mirada nueva o refrescante del ministerio en la mirada del nuevo pacto? Quisiera que compartas conmigo un texto que es fundamental para comprender y quizás aprender también de memoria. Dice la palabra del Señor en Corintios, en 2 Corintios 3, 4, 6, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Este es el desafío que tenemos. ¿Cómo podemos ser ministros o servidores del nuevo pacto? Sabiendo que los resultados son muy distintos. Si trabajamos conforme a las reglas del antiguo pacto, nuestro ministerio tendrá como resultado la muerte. Pero si trabajamos conforme al ministerio en el nuevo pacto, el resultado es la vida. Entonces, ¿cómo podemos ser ministros o cómo podemos ministrar en este nuevo pacto? Para poder ser así, en primer lugar, quiero decirte que para ser servidores del nuevo pacto debemos disfrutar del nuevo pacto. Es decir, que mi vida tiene que estar consustanciada con esa gracia del Señor propia del nuevo pacto, con ese perfume del Espíritu Santo para que todo lo que yo pueda hacer y ministrar sea bajo la unción del poder del Espíritu de Dios. Y quiero decirte entonces que en este sentido el nuevo pacto cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos y también cambia la manera en que vemos a los demás. El nuevo pacto cambia la manera en que nos vemos. Dice Efesios en el capítulo número 2, en el verso 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esto es lo primero que tenés que creer acerca de tu propia vida. Vos sos un poema de Dios. La palabra hechura de Dios significa una obra de arte, un poema, algo maravilloso, un concierto, si querés podés decirlo, una escultura extraordinaria de Dios. ¿Para qué? Para poder hacer las obras que Dios preparó de antemano que vos hicieras. Por eso, vos tenés en tu vida todos los recursos implantados por Dios para que puedas salir de esa madera que para nosotros nos parece imposible que resulte algo bueno, algo maravilloso en el hacer de los diseños de Dios en tu vida. Pero también el nuevo pacto cambia la manera en que vemos a las personas en que nosotros servimos. Nuestro llamado no es hacer que algo suceda en esas personas, sino que nuestro llamado es que pueda desplegar todo lo que Dios ya ha puesto en movimiento en las personas a las que nosotros estamos sirviendo, ministrando.
No importa si se trata de un niño, de un adulto, si estás trabajando con jóvenes, si estás trabajando en el hospital, hablando en el evangelio, en las calles. No importa si estás liderando un grupo de crecimiento. No importa si estás en tu propia casa ministrando. Lo importante es que puedas cambiar la óptica. Y esto es lo que hace el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Nos cambia la manera de ver a las otras personas. Es como ser los mineros de esmeraldas. Imagínate que vos te metés en una cueva sin luz y de pronto tenés que meterte varios metros hacia adentro de la tierra y lo que vos ves es oscuridad, piedras, humedad, sensación claustrofóbica. Bueno, a veces puede ser que podamos meternos en el corazón o en el servicio de alguien y todo lo que nosotros podamos alcanzar a ver en esas personas en necesidades es eso, oscuridad. Pero si nosotros nos metemos como ministros del nuevo pacto, es como si introdujéramos también una potente linterna que puede llegar a descubrir aquellas piedras preciosas que están en esas cavernas o en esos lugares. Vamos a encontrar esos cristales, esas amatistas, esas piedras realmente preciosas que hay en el corazón de toda persona que ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Quizás tu primera impresión sea de alguien oscuro, pero si vos ministrás en el nuevo pacto, vas a poder ver a alguien por la forma en que Dios las está mirando. Por eso dice la palabra, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Un ministerio que pone delante de las personas como un código de mandamientos según el cual deben vivir y hacer, y se los acusa si no tienen la suficiente responsabilidad o disciplina o compromiso. Desde esa mirada lo único que haremos es provocar muerte en aquellos a los que nosotros estamos ministrando o sirviendo. Pero un ministerio del Espíritu puede mirar por encima de esas oscuridades o de esas circunstancias. Y aunque tenemos la responsabilidad de confrontar el pecado o la desobediencia, como veremos enseguida, siempre se mueve por encima del fracaso. Siempre se mueve por encima del ya no hay oportunidad, sino que brinda nuevas oportunidades. Como servidores del nuevo pacto, en segundo lugar, daremos claros mensajes a los que servimos. Esencialmente, el ministerio del nuevo pacto es un ministerio donde se ama. Las personas deben comprender de parte nuestra de que estamos aquí para mostrarles el amor profundo de Dios. Dice la palabra en Juan capítulo 13, 34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Qué fuerte que es este mandamiento. Casi nos parecería imposible si no fuera porque Dios ya ha puesto el deseo de amar en nuestros corazones. Pero siempre que nosotros ministramos a otros, debemos entender que en el nuevo pacto estamos para mostrarles el amor profundo del Señor Jesús. Ese amor que tiene algunas frases que son muy sencillas, quizás que yo quiero compartirte. La primera de ellas es, no podrás apagar mi amor por vos. Es decir, cuando nosotros estamos sirviendo a otros, le tenemos que garantizar y asegurar que este amor que ha sido derramado en nuestros corazones, que le estamos dando, no podrá ser apagado por ninguna razón. Inclusive a veces puede ser un amor que es duro, cuando hasta tendríamos que cortar la comunión con esa persona porque no ha querido transformaciones y está jugando con el nombre de Cristo. Pero aún así, en esas circunstancias muy duras, nunca esa persona debe entender que lo que estamos haciendo es por despecho, venganza, enojo, ira, sino que lo estamos haciendo con un profundo sentido de amor. La segunda frase importante que necesitamos decir a las personas es, ¿cómo puedo ayudarte para que el propósito de Dios se concrete en tu vida?
Estoy viendo todo el potencial que tenés para el reino de Dios. Y eso a mí me entusiasma. Debo estimular a las personas para que puedan descubrir esas obras que Dios ha preparado de antemano para que ellas puedan realizarlas. La tercera frase importante que deriva también del amor es: haré todo lo posible para que arda en tu corazón la nueva naturaleza. Implica recordarle a la persona que tiene un nuevo corazón, que no debe manejarse con el corazón viejo, antiguo, rebelde contra Dios, sino ayudarle a que inflame ese corazón apasionado por la persona del Señor. Ayudaré inclusive hasta que resista la naturaleza carnal, con tal de que pueda sumarse al proyecto y al proceso de Dios y también pueda transformarse en un siervo o en alguien que ministre también a otros. La tercera forma para servir en el nuevo pacto es trabajando con Dios. Es asegurarnos en nuestro corazón que estamos trabajando con Dios. Dios no nos va a delegar su ministerio tan importante en personas de carne humana como nosotros y tan débiles. Por lo tanto, lo que Él ha previsto que hagamos, en realidad lo va a hacer a través nuestro. Es decir, que Él mismo trabaja usándonos a nosotros como herramientas. En este taller en el que estamos, tenemos aquí al que diseña. Tenemos aquí al dueño. Él está en estos momentos trabajando con la máquina y él es el que conoce el diseño. La máquina es solamente el instrumento que se va a utilizar para ese diseño extraordinario en la vida de otro. Pero el que tiene el pensamiento claro, el diseño perfecto, el que maneja la esencia de estas máquinas, no son las máquinas, sino es aquel que está haciendo ese grabado, ese corte especial en estas herramientas que están siendo usadas para que se manifieste la gloria de Dios. Esto pasaba también en la vida de Jesús. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a ministrar con Dios, porque Él también lo hacía así. Él dijo: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. En los versos 30 del capítulo 5 de Juan dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Y cuando miramos al Señor Jesús diciendo esto, nos ponemos a pensar en cuánto de nuestras tareas, de nuestros ministerios y de nuestras decisiones han sido por nuestra cuenta, por nuestras ideas, por nuestras genialidades. Pero Jesús dice: no hago ni siquiera una sanidad, ni una charla, ni un encuentro con las personas sin que mi Padre lo sepa. Pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. En el capítulo 14, verso 40 del mismo libro de Juan, dice: las palabras, lo que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. En cuarto lugar, para poder seguir ministrando en este ministerio del Espíritu y no de la carne, en el ministerio dependiendo del poder del Espíritu y no de mis propias fuerzas o de mis propios recursos, necesito entender que fundamentalmente detrás de cualquier acción, el ministerio del nuevo pacto ayuda a desarrollar a las personas a su máximo potencial. No importa lo que está haciendo, lo que me interesa cuando estoy sirviendo a los demás es que esas personas puedan crecer y desarrollarse a la estatura del Señor Jesús.
La meta de un ministerio del nuevo pacto consiste en trabajar con Dios para ayudar a otros a desarrollar su completo potencial en Cristo. Para poder llevarlo a cabo, se necesitan 3 puntos centrales. Primero, es que te animes a nutrir siempre su nueva naturaleza. Su nueva naturaleza se puede nutrir con palabras y con acciones que señalan que esta persona a quien vos le estás sirviendo en Cristo ya tiene una nueva pureza, tiene una nueva identidad, tiene un nuevo deseo y tiene un nuevo poder. Por lo tanto, yo tengo que recordarle y ministrarle de tal forma que para que él pueda explotar en este jardín maravilloso de Dios, él debe entender que tiene una nueva naturaleza. Frases como: estoy deseando ansiosamente ver todo lo que Dios va a hacer con vos. Cuando decimos: sé que vos tenés un nuevo corazón y por eso hay deseos profundos en tu corazón estoy ayudándolo a nutrir esa nueva naturaleza. Aun cuando la persona no quiera servir o se muestre reticente a servir, yo puedo decirle: pero esto no cuenta con tu verdadero carácter. Esa no es tu verdadero corazón, porque tu verdadera identidad es la identidad de Cristo. Es decir, lo que busco es traerla de la realidad del corazón o de la naturaleza de la carne, para llevarlo a su nueva pureza, nueva identidad, a su nueva manera de hacer las cosas en el nuevo poder y en los nuevos deseos de Dios. A veces, parte de nuestro ministerio va a ser para poder desarrollar todo el potencial en Cristo Jesús, va a tener que ser confrontarlo con amor sobre aquellos pecados que esta persona tiene expuestos. El ministerio del nuevo pacto no es para nada blando con respecto al pecado. El nuevo pacto realza la seriedad del pecado, porque Dios ya hizo todo lo necesario para que no pequemos más. Por lo tanto, pecar es una afrenta muy seria delante de Dios. Él nos ha dado todo. Lo único que nos ha dejado es nuestra libertad para decidir cómo vamos a operar, si con nuestro nuevo corazón o si con nuestro viejo corazón. Por lo tanto, en la perspectiva del nuevo pacto, el pecado no es un error, no es una pequeña licencia, no es un desliz, no se trata de una debilidad, es una rebelión moral contra la santidad de Dios, contra el amor santo de este Dios. Por lo tanto, a veces nos va a tocar en el ministerio la tarea de tener que confrontar, como lo hizo Natán, el consejero y profeta del rey David cuando pecó. Era hermoso para Natán poder traerle palabras de Dios, entusiasmarlo a David con las ideas de Dios. Pero cuando Natán vio que había un pecado, no dudó, a pesar de los riesgos que este corría, no dudó de enfrentar al rey. Lo hizo con firmeza, lo hizo con amor, pero lo tuvo que hacer justamente para poder desarrollar todo el carácter de Dios. Saben que 1 Corintios, el capítulo 6, 15 al 16, el apóstol Pablo estaba hablando entusiasmadamente a la iglesia de Corintios, pero no podía dejar pasar por alto los pecados que habían en esa iglesia. Y aunque Pablo es el apóstol del nuevo pacto y de la gracia, les escribe: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: los dos llegarán a ser un solo cuerpo. ¿Te has puesto a pensar lo que significa que
lleves a Jesucristo a la cama de una prostituta para acostar a Cristo con la prostituta. Esto es lo que Pablo estaba diciendo. Estás llevando al prostíbulo a Cristo para que Él se acueste con esa prostituta. Por eso dice, ¿no saben ustedes que son el cuerpo de Cristo? Por eso tomamos en serio el pecado. No vamos a reprender con falta de amor, ni con dureza, ni con venganza. Pero por amor a las personas necesitamos muchas veces establecer esta confrontación. En cierta ocasión había un papá que castigaba con sus palabras o abusaba de sus hijos con palabras muy hirientes, con insultos todo el tiempo. Y él nunca podía reconocer lo que significaba para la vida de esos niños esa forma de tratar a sus hijos. El consejero, viendo que no había forma de que él pudiera cambiar su manera de hacer y vivir en esta relación con sus hijos, les dijo: conocí a alguien que llevaba a sus hijos apenas él llegaba de trabajar, los llevaba al patio, a la sala final, y mientras los chicos estaban todos parados, les daba un poco de pan, les daba un chocolate y después agarraba piedras que se las tiraba contra la cabeza. Dice: ¡qué espanto! ¿Quién hizo eso? Y el consejero le dice: eso es lo que estás haciendo vos. Estoy utilizando una pequeña historia para ayudarlo a ver y a despertar hacia aquellas cosas que pueden opacar el desarrollo de tu vida cristiana. Por último, para ser parte de este proceso y que las personas puedan desarrollar el potencial que hay, necesitas mostrar un estilo de vida que honre a Dios cada vez más. La espiritualidad del nuevo pacto no es moralismo. Pensá, por ejemplo, en la diferencia que hay entre un jardín y entre un baldío. El moralismo lo que hace es sacar simplemente los yuyos de ese lugar, de ese terreno, de ese baldío. Es dejar listo el baldío para que quede baldío. Pero ahora ponete a pensar cómo sería si esa misma persona, ese terreno, en lugar de dejarlo como baldío, estableciera un trabajo para poner un jardín. Va a tener que sacar los yuyos, por supuesto, pero después comienza a hacer una siembra extraordinaria de nuevas plantas, de nuevas flores, semillas que pronto van a transformar ese lugar desértico como algo maravilloso, el jardín de Dios. Así debemos ver nuestro ministerio. Nuestro ministerio no es solamente ayudar a las personas a que estén limpias. Eso sería el ministerio del moralismo. El moralismo es la ausencia de lo incorrecto. Pero la santidad es más. La santidad es la presencia indiscutible de la vida sobrenatural en esa persona. El moralismo es un terreno baldío al que se le quitan las malezas, pero la santidad es un terreno hecho jardín, donde se le han quitado las malezas, pero han crecido plantas exuberantes. El moralismo dice: el que robe, no robe más. Hasta ahí es el cumplimiento del mandamiento. Pero la santidad sigue diciendo: sino trabaje haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad, dice Efesios 4:28. ¿Te das cuenta? Yo solamente puedo decir: no robes más. Pero cuando estoy potenciando a alguien para la vida de Dios, le estoy diciendo: ahora trabaja. Y ahora no solamente esas manos que antes sacaban de otras personas, ahora van a ser manos que van a poder poner en la vida de otras personas. Con esto que vos estás ganando, no es solamente para que trabajes ganando, sino para que vos puedas ayudar. Es decir, estoy limpiando el terreno, pero estoy también sembrando nuevas conductas y nuevas acciones que glorifiquen al Señor.
Esto es lo que hace el ministerio del Nuevo Pacto. De algo así, de esta madera común, puedes sacar esta belleza, esta obra de arte. Por eso atrevámonos a ser ministros del Nuevo Pacto. Ya estamos llegando al fin de nuestra campaña. Y la verdad que la conclusión más importante que puedo decirte es que a lo largo de estas semanas nos hemos dado cuenta que la vida cristiana es imposible. Es imposible si no está Cristo en nosotros. Por eso quiero alentarte y animarte a que podamos vivir cada día la experiencia de este Cristo en nosotros, con esta nueva pureza, este nuevo corazón, esta nueva identidad, este nuevo poder, este nuevo deseo, para que realmente haya una verdadera revolución en tu vida y en los que te rodean. Que Él te bendiga.